¿Arriesgarías la seguridad de tu país por un voto en medio de la guerra? Esa es la pregunta que desgarra hoy a Ucrania y sacude a todo Occidente. Donald Trump exige elecciones presidenciales inmediatas en Ucrania, encendiendo la polémica justo cuando Rusia lanza sus ataques más feroces en el sur y el este. Las ciudades ucranianas resisten bombardeos constantes, mientras el ejército ruso avanza y la población vive bajo alarma incesante. Pero la presión no viene solo de Moscú. Europa y Estados Unidos ahora discrepan abiertamente sobre cuándo y cómo debe Ucrania elegir a su próximo líder. Algunos temen que votar bajo las bombas destruya la legitimidad y la seguridad. Otros, animados por Washington, consideran urgente renovar el mandato presidencial para sostener el apoyo internacional. Ucrania enfrenta un callejón sin salida. Si posterga las elecciones, su democracia se tambalea y la legitimidad internacional se erosiona. Pero organizar comicios en plena guerra podría hundir al país en el caos, la abstención y la división. El desenlace afectará mucho más que la política ucraniana. En juego están la confianza en Occidente, la estabilidad europea y, quizá, la posibilidad de evitar una escalada catastrófica. ¿Cómo responde el gobierno de Zelensky ante la presión de Trump y los aliados, y qué riesgos asume al tomar una decisión? El siguiente capítulo revela las maniobras y temores en el poder ucraniano. Las elecciones presidenciales previstas en Ucrania para marzo de 2024 fueron canceladas tras la imposición de la ley marcial. El mandato de Volodymyr Zelensky finalizó en mayo pasado, pero la guerra y la movilización impidieron cualquier votación. Ahora, el gobierno de Kiev sostiene que la ley marcial bloquea convocar elecciones y que Zelensky debe continuar como presidente interino hasta nuevo aviso. La controversia ha saltado rápidamente al escenario internacional. Donald Trump acusa a las autoridades ucranianas de aprovechar el conflicto para evitar que los ciudadanos elijan a su líder. Según él, sin urnas, la democracia queda vacía, incluso bajo las bombas. Esta postura ha intensificado la discusión sobre la legitimidad del gobierno en tiempos de guerra. La Unión Europea apoya a Zelensky como líder legítimo, aunque reconoce que Ucrania vive momentos excepcionales. Bruselas subraya que no es posible organizar comicios mientras llueven misiles y millones huyen de sus hogares, pero advierte que la democracia exige reglas claras y transparencia. Así, la tensión entre principios democráticos y realidad bélica sigue creciendo. La reputación democrática de Ucrania y la confianza de sus aliados penden de un hilo. Si no resuelve esta crisis de legitimidad, Kiev podría perder apoyo en el instante más crítico de su historia. El tiempo se agota, mientras el mundo observa expectante cada decisión. Pero Trump no solo critica, plantea condiciones y amenazas, obligando a Zelensky a responder en público. El choque de visiones revela grietas profundas en la alianza occidental. Mientras los líderes europeos debaten, el frente sur de Ucrania se tambalea bajo el peso de la ofensiva rusa. En las últimas jornadas, tropas de Moscú han logrado avances decisivos, tomando el control de la ciudad de Uspenovka en la región de Zaporilla. Esta caída abre un corredor para futuras embestidas rusas en uno de los segmentos más fortificados del frente, marcando la mayor expansión territorial rusa en varios meses y poniendo a las defensas ucranianas en jaque. La presión es palpable. Analistas extranjeros alertan que las posiciones ucranianas, especialmente en el sur, empiezan a ceder en varios puntos críticos. La batalla por la conurbación formada por Pokrovsk y Mirnograd prácticamente se ha perdido, y la moral ucraniana se resiente mientras Rusia redirige sus ataques hacia zonas aún vulnerables. Sin refuerzos inmediatos, la situación podría tornarse catastrófica. Simultáneamente, Europa está dividida sobre el destino de los activos rusos congelados. Algunos gobiernos proponen emplearlos en ayuda militar urgente, mientras otros prefieren reservarlos para la reconstrucción tras la guerra. Esta falta de acuerdo evidencia el cansancio y la fractura de prioridades en el bloque occidental. En este clima, Donald Trump irrumpe con una propuesta de paz.
Su plan exige que Ucrania acepte la pérdida permanente de Crimea y negocie el estatus de otros territorios ocupados, argumentando que sólo así se detendría la destrucción. Trump sostiene que la realidad militar favorece a Rusia y que retrasar un pacto solo traerá más muertes. Sin embargo, Zelensky rechaza cualquier retirada de Donetsk y reafirma la soberanía ucraniana. Busca renegociar el respaldo de Washington y Bruselas, intentando evitar que su país ceda autonomía a cambio de promesas inciertas. Kiev se halla atrapada. Ceder territorio y poder, o resistir y arriesgarse a una derrota aún mayor. Ningún camino carece de riesgos. Si Ucrania acepta las condiciones de Trump y parte de Europa, perdería regiones clave y su independencia quedaría en entredicho. Pero si se aferra a la resistencia, afronta un conflicto prolongado, más destrucción y la posibilidad real de quedar aislada ante el avance ruso. Las discusiones sobre elecciones presidenciales en Ucrania complican aún más el escenario. Trump exige votar ya, mientras Zelensky advierte que sería una concesión peligrosa a Moscú. Cada decisión que se toma hoy define el futuro de Ucrania y de toda Europa. En juego está mucho más que un país. Es la estabilidad de un continente y el frágil equilibrio del sistema internacional. Los escenarios posibles se abren como puertas inciertas ante nosotros. Si Ucrania organiza elecciones mientras la guerra continúa, la fragmentación interna podría agravarse. Esto ofrecería a Moscú nuevas oportunidades para intervenir, pues los bloques opositores aprovecharían el caos y el descontento, debilitando la ya frágil unidad nacional. Por el contrario, una guerra larga desgasta a todos. El costo no es solo humano, sino también político y económico. Día tras día, el apoyo internacional se erosiona y los recursos de Kiev y Occidente se agotan, acercando a la región a un punto de ruptura. Existe otra posibilidad: un acuerdo forzado bajo presión internacional. Sin embargo, ceder territorios a cambio de paz no solo legitima la fuerza, sino que puede abrir la puerta a futuras agresiones contra otros países europeos. Si Ucrania cede hoy, mañana podría ser cualquier estado vecino. Mientras tanto, la Unión Europea muestra grietas profundas. Países como Bélgica han bloqueado iniciativas claves sobre el uso de activos rusos, evidenciando la falta de consenso y la vulnerabilidad colectiva ante Moscú. El riesgo de una escalada mayor, incluso de una tercera guerra mundial, es real. Donald Trump y varios expertos alertan que la ausencia de soluciones claras y el cúmulo de errores pueden llevar a Europa y al mundo a un abismo peligroso. En este tablero incierto, la reputación de Europa, la seguridad global y el sistema de reglas internacional penden de un hilo. Cómo se resuelva el dilema ucraniano marcará el destino de futuras crisis. Mientras los líderes debaten y los ciudadanos esperan, el reloj avanza implacable. Cada decisión tomada hoy resonará en la historia de mañana. La historia se forja con decisiones al límite. ¿Qué haríamos si tuviéramos que elegir entre el miedo y la responsabilidad? En plena guerra, cuando las bombas caen y las fronteras se difuminan, el derecho a votar se convierte en el último refugio de la democracia. Incluso en medio del caos, la legitimidad de los líderes depende de la voluntad popular. Una elección puede determinar el futuro o sellar la caída de un país. Pero, ¿cómo sobrevive la democracia cuando la amenaza es constante? La única defensa es la exigencia de transparencia y el debate abierto. Participar activamente, informarse, cuestionar, rechazar verdades únicas, es lo que impide que cualquier poder, interno o extranjero, decida por nosotros sin oposición. La presión de actores externos como Estados Unidos, Rusia o la Unión Europea puede cambiar el destino nacional en cuestión de días. Sus intereses no suelen coincidir con los de la gente común. Por eso, es vital que la ciudadanía no permita que su futuro se negocie lejos de casa, ni acepte ser moneda de cambio. Si los ciudadanos se retiran y dejan de exigir claridad y responsabilidad, el costo será perder toda influencia y resignarse a ser espectadores del propio desastre.
La desinformación y la apatía son las armas más peligrosas del momento. Ahora, con el tablero expuesto, ¿qué opciones reales quedan para Ucrania? Y para nosotros, ¿qué significa hoy defender la democracia? Pero las decisiones no se toman en el vacío. Cada movimiento internacional puede tener consecuencias inesperadas. ¿Quién está realmente dispuesto a pagar el precio por la paz o la victoria? Esto ya no es solo la historia de Ucrania. Es la batalla global por la legitimidad y el derecho de los pueblos a decidir su destino. Lo que hoy parece un conflicto lejano podría determinar mañana quién traza nuestras fronteras y quién silencia nuestras voces. El llamado de Donald Trump a elecciones inmediatas en plena invasión no es solo una provocación política. Es una jugada diseñada para debilitar a Volodymyr Zelensky, presionar a Kiev y desafiar la resistencia institucional de Ucrania. Pero también obliga a Occidente a mirarse en el espejo. ¿Defiende realmente los principios democráticos cuando están bajo asedio o solo cuando le conviene? Mientras las tropas rusas avanzan y Europa titubea, la legitimidad del poder en Ucrania se convierte en una cuestión existencial. Si hoy se acepta que una invasión justifica posponer la democracia, ¿qué impediría que mañana otras potencias hagan lo mismo en cualquier parte del mundo? La indiferencia o la fatiga pueden costar demasiado caro. Ignorar estas señales puede costar a Europa y al mundo mucho más que territorio. Puede costar libertad y voz propia. Cada decisión alimenta la peligrosa tendencia de que la fuerza se imponga sobre el derecho y la soberanía se vuelva negociable. Hoy, Ucrania es el epicentro, pero el temblor se siente en todas partes. La verdadera pregunta es si el mundo está dispuesto a defender, sin titubeos, el derecho a elegir sin miedo ni imposiciones